Es tiempo de comenzar, vamos a organizarnos en nuestros lugares. Vamos a quietarnos un poco y empecemos con un momento de oración. Dispongámonos para orar. Amén. Dios y Rey, buen Señor, Salvador de nuestras almas. He aquí estamos nuevamente delante de tu presencia, gozosos de saber que tú has provisto este día. Tú has preparado este día para que tu pueblo se regocije en comunión, se regocije en tu presencia, en torno a tu palabra. Bendito Dios y Rey, te agradecemos por todo lo que vas a hacer en esta mañana. Dispón pues nuestros corazones para inquirir tu palabra. Y posteriormente a esto, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Dios, dejamos todo en tus manos, descansamos en tu Espíritu Santo, agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Esta es la segunda sesión que tenemos de nuestra exposición a las 5 solas. Como bien es sabido por usted, ya se ha enterado, hemos comenzado con la introducción a las 5 solas, hemos dado un contexto histórico de lo que fue la Reforma Protestante. Se derivó de allí, al entender el contexto histórico de la Reforma Protestante, se derivó de allí la esencia de la Reforma Protestante. Y quiero simplemente recordarle cuál es esa esencia de la Reforma Protestante, ya que eso nos ayudará a entender la razón por la cual estas 5 solas fueron compuestas de la manera en como nos fueron dadas a nosotros. Y la esencia básicamente de la Reforma Protestante es un regreso a las doctrinas esenciales ¿de qué? Del Evangelio. Es un regreso a las doctrinas esenciales del Evangelio. Esa fue la esencia básicamente de la Reforma Protestante. Habiendo entendido el contexto de donde salió Martín Lutero, la razón por la cual su corazón fervoroso ardía porque la verdad del Evangelio fuera proclamado a viva voz. Y teniendo así la reforma, la esencia de la Reforma Protestante, de allí se derivaron 5 doctrinas fundamentales, esenciales para el cristianismo ortodoxo. Cuando hablo del cristianismo ortodoxo, hablo de ese cristianismo que viene desde nuestro Señor Jesucristo. El entendimiento verdadero de la doctrina de la salvación, el entendimiento correcto del Evangelio. Y di una afirmación que quiero reiterarla, y es que todo se cae o todo se levanta dependiendo del concepto que usted tiene de la Escritura. El concepto que usted tiene de esas verdades que se derivan de la Escritura. Todo comienza allí. Esta es la zapata, es el cimiento en donde usted debe comenzar su entendimiento del verdadero Evangelio. Por nuestra parte, el día de hoy, seguiremos con esas doctrinas y arribaremos a la primera doctrina fundamental, esencial de ese entendimiento que los reformadores tuvieron de la verdad del Evangelio. Y todo comienza, como ya se lo dije, por un entendimiento correcto de la Escritura. Es por eso que yo quiero que hoy comencemos con esto, la sola Escritura. Es probable que hoy no llevemos a cabalidad, no terminemos por completo lo que quiero exponer acerca de la sola Escritura, pero por lo menos tendremos una correcta iniciación de lo que es la sola Escritura. Y yo quiero darle el título a esta enseñanza, Sola Escritura, el comienzo de un avivamiento. Sola Escritura, el comienzo de un avivamiento. Lo que trajo consigo la Reforma Protestante fue eso, precisamente eso, un avivamiento.
y no sé si para usted la palabra avivamiento le sea conocida, pero más o menos usted puede entender que es un avivamiento. Tiene que ver con que en algún momento había un estado de muerte y hubo algo que trajo vida al corazón de algunas personas, iniciando con el corazón de un hombre, de un monje, del monje agustiniano, Martín Lutero. La palabra de Dios reverdeció en el corazón de Martín Lutero. Fue un florecer en el alma de aquellos en quienes las verdades de la palabra tuvo cabida, un impacto. Y si nosotros entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, de una manera natural, tenemos que decir que la palabra tiene el poder para trastornar, y quiero que usted entienda esa palabra. El lenguaje es muy preciso. La palabra trastornar tiene que ver con que revolcó todo el entendimiento que ellos tenían en ese momento. Trastornó el entendimiento que tenían de las verdades supuestamente declaradas por la Iglesia Católica. Trastornó la época, trastornó el siglo. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene el poder para trastornar la vida de todo aquel que se expone a ella. Y eso sí, claro está, guiado por el Espíritu Santo. No puede haber un avivamiento del corazón si el Espíritu Santo no nos lleva a la palabra de Dios, trastorna nuestras vidas y por el poder del Espíritu Santo podemos entender las verdades del Evangelio. Martín Lutero y los demás reformadores fueron expuestos a estas grandes verdades. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo los llevó a reconocer estas verdades, a entender estas verdades. No hubo más opción para ellos, damas y caballeros, que someterse al señorío de Cristo a través de su palabra. Una vez fueron expuestos a las verdades de la palabra, lo único que surgió de ellos fue someterse al señorío de Cristo. Es como cuando un gran monarca conquista una ciudad y lo único que usted puede hacer, no teniendo más, no teniendo usted poderío, no teniendo ninguna fuerza en sí mismo, lo único que le queda es agachar la cabeza y esperar que ese señor haga con usted lo que usted desea, lo que él desea. Es lo único que queda. Y para estos hombres, al someterse al señorío de Cristo, lo único que podían hacer, como usted y yo debemos hacerlo, es agachar la cabeza y decir: Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Haz conmigo lo que tú desees. Es entonces como todo se cae o se levanta desde allí, el entendimiento correcto, ese concepto que usted tiene de la palabra de Dios. Todo comienza allí, por eso es el fundamento sobre el cual todo se establece de manera correcta. En ese sentido, pienso que fue el escrutinio por parte de los reformadores en la palabra de Dios lo que trajo convicción a sus vidas. Y eso nos deja un enorme principio a nosotros. Si usted quiere tener convicciones firmes, si usted quiere poder pensar por sí mismo, usted debe escrutar la palabra, escudriñar la palabra, profundizar en la palabra. Y solo al su conciencia estar atado a la palabra, usted tendrá un verdadero entendimiento. Usted tendrá una verdadera convicción en su corazón y no se dejará mover, porque como bien lo dijo Martín Lutero, estoy cautivo, mi conciencia está cautiva a la palabra. Es decir, no puede haber un avivamiento donde no hay un volver a las doctrinas fundamentales de la revelación escrita de Dios. No puede haber un reverdecer en el corazón de un hombre si no está dispuesto a conocer la voluntad de Dios, si no está dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios, no puede haber un avivamiento. Y si usted hoy está reseco en su corazón, es porque usted no está dispuesto a someterse a las verdades del Evangelio.
Para que haya un avivamiento en el alma, en el pueblo de Dios, debe haber un volver a la palabra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos hoy día. Un regreso a las verdades fundamentales, no que sea algo novedoso, es un regreso a las verdades que siempre han sido predicadas a lo largo de los siglos, por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, por los padres de la iglesia, y que en determinado momento de la historia fueron caliginosas, ocultas, nebulosas para la iglesia como se conocía en ese momento. Pero el deseo de Dios, como espero haya quedado claro en la clase anterior, el deseo de Dios es darse a conocer y de una manera que clara, precisa, concisa, directa, porque vivimos para Él. Él quiere que vivamos para Él. Y si Él desea que nosotros vivamos para Él, Él se da a conocer de una manera precisa, clara. La vida cristiana es la vida más precisa que existe. Vivimos a la luz de absolutos. Por eso podemos afirmar lo que afirmamos en un mundo en donde supuestamente hay relatividad. La vida del cristiano es la vida más precisa porque vivimos a la luz de verdades absolutas, registradas en la palabra de Dios. Pensando en esto, mis hermanos y amigos, hemos hecho bien en comenzar por este tópico, por esta idea. Sola Escritura, sola Escritura. Y yo quiero desarrollarlo, si el Señor me lo permite, bajo 6 atributos de la palabra que enmarcan la supremacía que debe tener este libro sagrado en nuestras vidas. 6 atributos de la palabra que enmarcan la supremacía que ella misma debe tener en nuestras vidas. Perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza y veracidad. Y se preguntará usted, ¿de dónde surgen estos atributos de la palabra de Dios? Antes de que lleguemos allá, yo quisiera que el Espíritu Santo guiara nuestros corazones, causara en nuestros corazones un deseo ardiente por su palabra, que al estudiar la Escritura como la vamos a estudiar no solamente en esta sesión, sino en la próxima, porque quiero dividir esta verdad, esta enseñanza de la sola Escritura en 2 partes. Hoy tendremos esa primera parte, veremos las 3 primeros atributos de la palabra de Dios: perfección, fidelidad y rectitud. Pero quiero que usted se vaya para su hogar meditando en las demás, pensando en cada una de estas para que saque un buen provecho de ellas. Francis Schaeffer dijo en su libro Muerte en la ciudad, abro comillas y cito: no hay un avivamiento donde no hay reforma. Fin de la cita. No hay avivamiento donde no hay reforma. Y la pregunta que surge de una manera innata es: ¿qué debía ser reformado en el siglo XVI? Si no hay un avivamiento, no hay avivamiento donde no hay una reforma, ¿qué debía ser reformado en el siglo XVI? Yo creo que usted ya debe estar preparado para responder esto. Pero si aún no lo ha agarrado en el aire, déjeme nuevamente recordárselo. Lo que debía ser reformado en el siglo XVI tiene que ver con la fuente de autoridad. Espero usted ya lo haya deducido. La fuente de autoridad. Y esa fuente de autoridad estaba centralizada en la Iglesia de Roma. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la autoridad puede resumirse en 3 puntos. 3 puntos. Para la Iglesia Católica Romana de la época y en nuestra época, hay 2 fuentes de revelación: la Escritura y la tradición. Hay 3 aspectos que resumen, 3 puntos que resumen la centralidad de la autoridad para la Iglesia Católica Romana. 2 fuentes de revelación: la Escritura y la tradición. Segundo, la Escritura no es suficiente para dar conocimiento salvador
de Dios, se necesita el testimonio de la iglesia, dicen ellos. Y tercero, por encima de la escritura y la tradición está la autoridad de la iglesia en la persona de ¿quién? Del Papa, quien es infalible, dicen ellos, quien a fin de cuentas es quien define la doctrina. Si el Papa, según ellos, es el vicario de Cristo, el emisor de Cristo en la tierra, el emisor de Dios en la tierra, Él es infalible y todo lo que este hombre diga no puede ser cuestionado. Así que la fuente de autoridad para la Iglesia Católica en esos términos tiene que ver con el Papa. Básicamente, sobre todo, sobre la Escritura, sobre la tradición, sobre la Iglesia, está el papado. Y no es posible un avivamiento sin una reforma. Y la reforma debe comenzar con nuestra fuente de autoridad. ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? La Escritura. Debe comenzar con un entendimiento del verdadero evangelio de Dios proclamado en las Escrituras, en la sola Escritura. Para los reformadores, esa fuente de autoridad no era más que la Escritura. No había más allá de eso, y por eso diligentemente indagaron a través del tiempo, se esforzaron por conocer la palabra de Dios, porque para ellos tenían un concepto alto de la Escritura, y todo comenzó allí para ellos. La valentía, el vigor, la ardentía que estos hombres tenían se basaba en un entendimiento correcto de Dios a través de las Escrituras. Y eso da valor al corazón asustadizo, dubitativo, timorato. No es posible un avivamiento sin una reforma. Si usted quiere ser avivado en su corazón, hay cosas que deben ser reformadas. Hay cosas que deben ser afinadas en su vida, refinadas. Su entendimiento de la doctrina, su entendimiento de la palabra de Dios debe ser reformado, afinado cada vez más agudo. Y es allí donde yo quiero entrar. ¿Cuál es el testimonio de la Escritura en sí misma, sobre sí misma? ¿Cuál es el testimonio que la misma Biblia habla sobre ella, que trajo tan profunda convicción al corazón de estos hombres y que yo quisiera trajera esa profunda convicción a nuestros corazones? Bueno, vaya al Salmo 19. Acompáñeme por un momento al Salmo 19. Y ese va a ser nuestro pasaje clave para desarrollar esta doctrina. Salmo 19, 7 al 9. Y la palabra de nuestro Dios dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ya usted puede ver de dónde saqué la lista de estas perfecciones o atributos de la palabra de Dios. El Salmo 19 es claro en mostrarnos lo que la palabra de Dios es y utiliza algunos sinónimos importantes para hablar de lo mismo, de la palabra de Dios. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Y son sinónimos que nos hablan de la palabra de Dios, pero que nos dan algunos matices de la palabra de Dios, de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es un testimonio. La palabra de Dios son mandamientos dados por el Rey soberano del universo. La palabra de Dios tiene preceptos. La palabra de Dios es el temor de Jehová. Y en la palabra de Dios son los juicios de Jehová. Y a continuación continúa resaltando algunos atributos de la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar allí. Quiero que usted piense en esto.
Y aunque esto no va a ser una exégesis concienzuda, profunda del pasaje, sí hay algunas cosas que quiero destacar de este pasaje que nos ayudarán, y quiero que esto, a través del Espíritu Santo, impulse nuestros corazones a vivir consagrados a la palabra de Dios. La Escritura es perfecta. La Escritura de nuestro Dios es totalmente perfecta. Es la Escritura, el compendio del Antiguo y el Nuevo Testamento, la única y suficiente e inefable regla de fe y práctica. Y si usted comprendió ese enunciado, usted podrá entender un poco el corazón de la reforma. Si la palabra de Dios, ese compendio de Antiguo y Nuevo Testamento, es la única y suficiente e infalible regla de fe y práctica, y eso llenó el corazón de los reformadores, usted ya puede ver la razón por la cual estos hombres lucharon con tanta valentía. Porque sus conciencias fueron cautivas por la palabra de Dios. Porque entendieron que solo en la palabra de Dios hay vida, y vida en abundancia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal tú, mi hermano? ¿En algún momento has meditado en la palabra de esta manera? La palabra como un organismo viviente, palpitante, que da vida. Porque solo puede dar vida lo que tiene vida. Tú no puedes sacar vida de la nada. La nada es absolutamente nada. Pero en donde hay vida, y vida en abundancia, como lo hay en nuestro Señor Jesucristo, expresado de tapa a tapa en las Escrituras, solo Él puede dar vida, porque su vida se derrama en borbotones. No hay otra manera. No puedes tener vida en otra cosa. Es por eso que el catolicismo romano está seco completamente. No hay vida en ellos. Solo imposición, porque en ellos no hay vida, porque la fuente de la vida ellos la han rechazado. Así que cuando hubo vida en el corazón de los reformadores, especialmente en el de Lutero, lo único que quería este hombre era proclamar las verdades del Evangelio, que dan vida al hombre que está muerto. Porque él sintió la vida que solo proviene de la palabra de Dios. Así que la Escritura es perfecta. La ley de Jehová es el testimonio general en el Antiguo Testamento para referirse a la voluntad revelada de Dios. La ley de Jehová. Es ese término general para referirse a la voluntad revelada de Dios. ¿Y qué se dice de la ley de Jehová? De ese testimonio revelado en las Escrituras mismas. Bueno, nuestro pasaje a considerar dice que es perfecta. Es perfecta. La palabra perfecta es el adjetivo en hebreo tamem, que significa literalmente perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Esto es lo que quiere decir el adjetivo tamem. Así que, ¿a qué nos apunta este atributo? ¿A qué nos apunta la perfección? Bueno, apunta entonces a su suficiencia. La palabra de Dios es suficiente, suficiente. Y probablemente usted se preguntará, al igual que yo lo hice mientras estuve haciendo este estudio, pero ¿qué significa que es suficiente? ¿Acaso la palabra de Dios es exhaustiva en cuanto a todo tema que usted pueda imaginarse? Evidentemente la Biblia no habla de asuntos relacionados a la salud, aunque en ocasiones pudiésemos ver a personas enfermas y siendo curadas,
pero usted no encontrará en la Biblia terminología científica acerca de la salud. Así que la palabra de Dios no es exhaustiva en cuanto a todo tema que usted pueda imaginarse. ¿Qué significa entonces que es suficiente? Significa que ella es suficiente para todas las necesidades morales, espirituales de los individuos y la iglesia. Todas las necesidades morales y espirituales de los individuos y la iglesia. Es por eso que no puedo creer que haya verdadera convicción de pecado aparte de la Escritura. Es por eso que yo no puedo creer en la psicología como una cura para el alma. Porque yo creo que todo lo que Dios quiere que el alma humana tenga en cuestiones espirituales, lo tenemos en la palabra de Dios. Si hay problemas matrimoniales, si hay problemas de moralidad, si hay problemas espirituales, solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. No los preceptos humanos, no un retroceso, una retrospectiva a ver si su pasado es el que le está causando problemas. No, la palabra de Dios es clara en darnos a conocer que si usted verdaderamente quiere llegar a la raíz del problema, usted debe ser confrontado en su pecado, allí en la médula de su pecado. Usted debe entender que eso es usted y que la palabra de Dios no se equivoca en cuanto lo define a usted. Usted es pecador que merece la ira de Dios y usted debe arrepentirse de su pecado. Debe afrontar el pecado y la palabra de Dios afronta el pecado. En ese sentido es suficiente para llevarnos a la salvación. La palabra de Dios es suficiente para llevarnos a la salvación, prepararnos para vivir conforme a esa salvación, vivir una vida consagrada a Dios. No solamente nos lleva a la salvación, sino que nos prepara para vivir de acuerdo a esa salvación. Segunda Timoteo 3, 16, 17, y no me siga, no tenemos tanto tiempo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, perfecto, completo. Si la palabra es suficiente, usted puede tener suficiencia en la palabra de Dios. Es inherente. Si la palabra de Dios es suficiente, usted está completamente satisfecho cuando encuentra su camino en la palabra de Dios. Perfecto. ¿Usted quiere ser perfecto, cabal, completo en Dios, en Cristo Jesús? La palabra de Dios es la respuesta. Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Y usted dirá, ¿qué entonces de los inconversos? Hay algunos inconversos que hacen buenas obras. Claro, la moralidad hace parte del mismo pecado del hombre. El moralismo hace parte del mismo pecado del hombre, pero si usted indagara en el corazón de esas personas, se topará con que ese deseo de hacer cosas buenas va impulsado por un deseo negativo, por su pecado, por su propio yo, el deseo de que le den la palmadita en la espalda, el deseo del aplauso de la gradería. Pero usted quiere ser enteramente preparado para toda buena obra y que esa obra dé gloria a Dios verdaderamente, comienza con un entendimiento correcto de la Escritura. Permítame corregir, comienza con un concepto correcto de la Escritura, un alto concepto de la Escritura. Si usted tiene un alto concepto de la Escritura, usted indagará en las Escrituras correctamente. La Escritura no solamente es perfecta, no solamente es cabal, es completa para todo asunto espiritual, sino que la Escritura también dice, el Salmo es fiel. La Escritura es fiel. Se dice del testimonio de Jehová que es fiel. La palabra hebrea es el adjetivo betaj, que significa literalmente seguro. Y en algunas traducciones de las Escrituras se traduce así. En vez de fiel, utilizan la palabra seguro. O la palabra de Dios es segura.
En algunos pasajes este vocablo se usa con el adjetivo, con la connotación de confiable o segura. La palabra de Dios es confiable, es segura, según Isaías 32:17, en donde lo utiliza de esta manera. Con esto debemos decir entonces, damas y caballeros, que este atributo apunta a su ¿qué? Confiabilidad. Confiabilidad. La misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre, pero bendito aquel que ha puesto su confianza en Jehová, en Jehová. La palabra de Dios es confiable. Todo lo que dice acerca de nosotros, todo lo que dice la palabra de Dios acerca de cualquier asunto que diga la palabra de Dios, es confiable. La Biblia es digna de que confiemos sin reserva en todo lo que ésta testifica. ¿Por qué la Biblia es digna de ser confiada? Pregunta, ¿por qué la Biblia es digna de ser confiada? Porque ha sido exhalada por el Dios del universo. No hay nada que se oculte de su presencia. Dios es el ser más supremo, es el único ser en su esencia, y la palabra de Dios, ha sido exhalada por Él. Así que es confiable, porque no hay nada que se oculte del escrutinio de nuestro Dios. No hay nada que sea velado para Él. Nunca hubo ni habrá nada que Él no sepa, que no sea conocido por su ojo escrutador. La palabra de Dios es fiel, totalmente confiable en cuanto a lo que dice de sí misma y de la vida del hombre. El Génesis, tal y como lo conocemos, el comienzo, tal y como lo conocemos, días de 24 horas, el diluvio, Jonás, el que se lo haya tragado un gran pez. Todo esto es fiel, es fidedigno, es digno de confianza. Comienza allí el camino para ser salvo. Usted debe comenzar correctamente entendiendo que Génesis es la verdad. Que Jonás, lo que dice, por más extraordinario que sea, es la verdad. Y alguien bien dijo, si la Biblia dijera que Jonás se tragó un gran pez, yo lo creería, porque es la palabra de Dios. Salmo 139, 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La palabra de Dios es fiel, digna de ser confiada, digna de ser confiada. Y por último, la Escritura dice que ella es recta, es recta. Hasta ahora hemos visto que la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta, perfecta. Segundo, la palabra de Dios es ¿qué? Fiel, segura. Y tercero, para terminar hoy, la Escritura es recta. Los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra hebrea es el adjetivo yashar, que significa literalmente recto, derecho, bueno, justo, en contraste con algo que está torcido. La rectitud de la palabra de Dios apunta entonces a su seguridad. Podemos estar seguros en la palabra de Dios. Yo no sé si usted puede estar seguro en su arrendador. Yo no sé si usted puede estar seguro en su trabajo. Yo no sé ni siquiera si usted puede estar seguro de su salud o de su vida en este momento. Pero si de algo podemos estar seguros es de que estamos vivos, de que vamos a morir y de que la palabra de Dios dice lo que dice. La palabra de Dios es recta, es decir, segura, beneficiosa para nuestros caminos. ¿Usted quiere saber cómo andar por esta vida? Sin resbalar, sin irse a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios es recta. Usted caminará seguro por donde ande.
Usted estará seguro en cualquier circunstancia en la que se encuentre, porque la palabra es su sustento, porque la palabra es recta. El Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Qué gran peso de conciencia debió haber sobrecogido a Martín Lutero al someter sus argumentos a la palabra de Dios, y estos totalmente ser desmenuzados uno por uno. Cualquier opinión personal que Martín Lutero tuviese en ese momento, la palabra de Dios lo desmenuzó. Según a los Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Así que si usted tiene algún pensamiento acerca de algo, bueno, sométalo a la palabra. Yo sé que muchos de acá venimos de contextos algún poco raros, de un evangelicalismo en donde el hiperemocionalismo es lo que impera. Y tenemos experiencias. Hemos tenido muchos de nosotros experiencias supuestamente espirituales. Pero usted quiere saber si eso es real. Sométalo a la palabra. Sométalo a la palabra y se dará cuenta si todo eso que usted vivió, que no lo niego, que pueda ser una experiencia. Sí, claro que sí. Pero si usted lo lleva en última instancia a someterlo rigurosamente a la palabra de Dios, tendrá la respuesta correcta. Triste es cuando oigo decir por parte de algunas personas en ciertos movimientos evangélicos, realmente no podemos tener seguridad de lo que la Biblia enseña, ya que fue escrita por hombres, es el argumento que utilizan. Qué triste que algunos círculos evangélicos piensen esto y dicen ser personas del libro. Si usted no puede tener seguridad de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia dice ser la palabra de Dios, usted no puede tener seguridad de su salvación. Es por eso que algunos de ellos, hermanos, andan inseguros de si realmente son salvos, porque creen que sus pecados recurrentes los llevan a perder su salvación. Pero la palabra de Dios es segura. Lo que dice acerca de nuestra salvación es seguro. No dudamos de ello y comienza por eso, por no entender la palabra de Dios, por no tener un concepto correcto de la palabra de Dios y no entender correctamente las verdades de las Escrituras. Hay incertidumbre en el corazón de algunos hermanos, y si hoy hay incertidumbre en tu corazón, dama o amigo, es porque no has caído a los pies de la palabra. Es porque tu deseo más vehemente no es estudiar las Escrituras. ¿Quiere usted saber cómo dirigirse por esta vida? Busque con ahínco la palabra de verdad. Y déjenme terminar con una frase del pastor MacArthur que me encantó. Dice el pastor MacArthur, la Biblia demanda de nosotros que la creamos, que la honremos, que la amemos, que la obedezcamos, que peleemos por ella, que la proclamemos y también que la estudiemos. La Biblia demanda de nosotros todo esto. Que el Señor nos ayude con esta labor, que el Señor nos ayude con esta tarea de conocerle a Él a través de su palabra. Vamos a orar. Dios y Rey, bendito Salvador, digna es tu palabra de confianza. Tu palabra es perfecta, tu palabra es fiel, ninguna como ella. Viva, eficaz, que nos imparte vida, que nos infunde vida. Dios, tontos somos cuando dejamos de escudriñar tu palabra. Tontos somos cuando dejamos de ver las verdades de tu palabra y disfrutarlas. Por favor, Dios,
Haz palpitar nuestro corazón por tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, porque es tu palabra. Ayúdanos a vivir por ella, a pelear ardientemente, contender ardientemente por la verdad. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y sabemos que esta es tu voluntad, que nosotros amemos tu palabra. Por eso, Padre, oye nuestra oración y responde a nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.